Doctor Oscar Iván Zuluaga, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Muy buenos días, Demar, muchas gracias por esta invitación. Desde acá le envío un saludo muy especial y lleno de afecto al doctor Fernando Londoño y espero que siga muy adelante en su proceso de recuperación. Sí, señor, muchísimas gracias por su saludo. El doctor Fernando le escuchará sin duda alguna. Gracias por atendernos a esta hora. Bueno, doctor Oscar Iván Zuluaga, ¿cómo va esta carrera de precandidatura a la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático? ¿Dónde ha estado? ¿Cómo van sus recorridos? ¿Y qué es lo que estamos proponiéndole ahora al país de cara a estas nuevas realidades que evidentemente no son las mismas que le tocó a usted asumir y vivir para la candidatura del año 2018? Perdón, del año 2014, cuando Juan Manuel Santos se robó la presidencia de la República y pues lo dejó a usted a un lado en medio de una competencia terrible, desleal, una competencia llena de montajes jurídicos inclusive, que le han costado a usted cuantos dolores de cabeza. Pero en esta nueva etapa, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va ese recorrido por Colombia? Pues mire, vamos, digamos, entrando en una recta final. Como el país sabe, el próximo 22 de noviembre tendremos, producto de una encuesta, la definición de quién va a ser el candidato del partido. Yo estoy haciendo un recorrido, como usted lo dice, por todo el país, escuchando mucho a las comunidades, debates. El partido ha promovido ya 3 foros a nivel de los 5 precandidatos que estamos compitiendo. Eso es una muestra de un proceso abierto, democrático, donde las diferentes regiones, los líderes pueden expresarse. Entonces, estamos haciendo un trabajo de sintonizarnos con los jóvenes, mucho trabajo en las universidades. Esta es una campaña que tiene un componente de redes sociales muy amplio, a diferencia de otras campañas. Las redes hoy son muy relevantes. De todos modos, la pandemia establece muchas limitaciones para las reuniones abiertas de campo, y una campaña interesante y promoviendo temas, escuchando mucha preocupación hoy con el tema de seguridad, lo que está ocurriendo en todo el país, las dificultades que tenemos por los diferentes actores, no solo en las ciudades, sino también en la zona rural. Un tema muy marcado por la influencia del narcotráfico, que sigue siendo el gran enemigo para Colombia. Un narcotráfico que sigue fortalecido, financiando grupos terroristas. En las ciudades el tema de la delincuencia ha tomado unas dimensiones extraordinarias, bandas muy especializadas, un gran número de presos desde las cárceles siguen delinquiendo, extorsionando, manejando organizaciones criminales. Total, seguimos teniendo un gran desafío en todo lo que tiene que ver con seguridad, y esto nos debe hacer reflexionar. Pero también hay hechos positivos, uno de un país que se está recuperando, los pronósticos económicos son muy alentadores. Uno va a las diferentes regiones, encuentra que se ha regresado mucho a la normalidad, las actividades del comercio, de la industria productivas avanzan. Me sorprende las cifras que uno ve en Colombia de ingresos de inversión extranjera, la dinámica que tienen las cifras, por ejemplo, de construcción, y eso muestra que el país tiene una gran capacidad para seguir adelante, progresar, y esos mayores niveles de crecimiento que estamos viendo en la economía están contribuyendo a mejorar la perspectiva del empleo, que es lo más importante. Desde que tengamos posibilidades de generarle ingreso a los ciudadanos, pues hay mayor ánimo, mayor confianza. Entonces, todos estos temas los seguimos trabajando con mucho entusiasmo, haciendo el trabajo político, mostrando lo que es el centro democrático y construyendo esa opción para pensar luego en las elecciones presidenciales del año entrante. Doctor Oscar Iván, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Siendo usted, yo quisiera preguntarle sobre el tema económico, sobre todo porque usted, pues sin lugar a dudas, es uno o el mejor, en mi opinión, ministro de Hacienda que ha tenido nuestro país, y pues hemos tenido varios eventos pues interesantes políticos que afectan el futuro de reactivación económica, tanto la reforma fiscal, que recibió algunas críticas, como todas las reformas fiscales las reciben. Ahorita hace ya 2 días, un día, se aprobó el presupuesto general de la Nación, con muchas virtudes y bondades, con otras de pronto dudas por parte del sector de la oposición y por algunos del sector de gobierno, y pues también hay unos niveles de deuda externa y demás factores que
posiblemente nublan un futuro de reactivación del país, o por lo menos crean la necesidad de que el futuro presidente de la República tome decisiones pues muy contundentes, muy difíciles para poder traerle bienestar a nuestra nación. ¿Qué nos propone, qué nos puede dar de estas últimas eventualidades? Mire, Sergio, toca usted varios temas. Lo primero, yo creo que la última reforma fiscal era necesaria. Es un caso sin antecedentes en Colombia. Los sectores más pudientes del país se comprometieron a pagar la reforma. No se afectó los intereses ni el IVA, ni los sectores populares, ni la clase media. Y esa reforma lo que hizo fue generar recursos para poder financiar unos programas sociales que han servido mucho para mitigar el daño y los efectos de la pandemia. Programas como Ingreso Solidario, como el programa de matrícula cero, el estímulo para la generación de empleo de jóvenes, que ha funcionado bastante bien, se ha dicho. Ya se han generado en 3 meses casi 100.000 empleos de jóvenes, gracias a los estímulos que se están dando y al pago de la seguridad social por parte del gobierno. Entonces, esa era una necesidad para poder tener esos recursos. Eso permite tener claridad en el presupuesto y en el financiamiento para el año 2022. Pero como usted dice, cuando uno mira el mediano y largo plazo, la economía tiene que tener unos ajustes. Si queremos no solo recuperar un crecimiento de mediano y largo plazo vigoroso, sino también garantizar que la deuda pública la vamos a poder pagar. Esta pandemia deja al país con su nivel de deuda más alto en la historia, cerca del 62% del PIB a nivel del gobierno central. Y eso plantea un desafío muy grande. Por eso será necesario en un próximo gobierno revisar muy bien cuáles deben ser estas reformas desde el punto de vista fiscal, laboral, pensional, que permitan crear las bases para un crecimiento económico sólido que genere empleo bien remunerado. El país tiene un reto enorme. En los próximos 4 años hay que generar 2 millones de empleos bien remunerados, que le permitan mejorar el ingreso a estos millones de familias en Colombia y por esa vía mejorar las condiciones de bienestar, mejorar el acceso a las oportunidades. Y Colombia tiene que pensar muy bien dónde crear ese empleo. Hoy hay unas posibilidades muy relevantes, por ejemplo, en sectores como la automatización, la digitalización. Vivimos una época digital y Colombia tiene que aprovechar esto porque es una verdadera oportunidad. Por ejemplo, hoy en Colombia se necesitan 300.000 jóvenes, bachilleres, con algún entrenamiento en temas digitales. Y no tenemos sino 50.000 formados. Y estos son jóvenes que, de acuerdo a los análisis que hemos hecho, podrían estar ganando entre 2 y 3 millones de pesos como salario de ingresos. Colombia tiene que mirar, por ejemplo, el inglés como una opción de generar ingresos. Necesitamos que el inglés sea una materia en los colegios desde la primaria, que todo joven en Colombia de un colegio público pueda terminar su bachillerato y hablar inglés. Ayer tenía una reunión con un grupo de empresarios en Bogotá y me decían que están buscando bachilleres que hablen inglés con salarios ingreso de 4 millones de pesos, simplemente por poder hablar inglés. Esa es la Colombia que hay que preparar, una nueva fuerza laboral. Y finalmente, tenemos que pensar muy bien la oportunidad que nos da esta pandemia. El mundo, por el cambio climático, cada vez limita más el número de países que pueden producir alimentos y alimentos procesados. Y Colombia, por su ubicación, por la riqueza de agua, por los suelos que tiene, puede ser un gran productor de alimentos y alimentos procesados para el mundo. Y ahí se crea una verdadera oportunidad para generar millones de empleos en el sector rural, transformar el sector rural, de zonas donde hoy tenemos coca. Si aplicamos una adecuada fumigación aérea, podamos hacer unos procesos de sustitución para poder producir alimentos y alimentos procesados para vendérselos al mundo. Por supuesto que eso exige desarrollo de infraestructura. El tema de las vías terciarias se vuelve crítico y prioritario, pero ahí es donde el país se tiene que enfocar y ahí es donde se puede generar progreso, bienestar, donde se pueden mejorar las condiciones de vida de la ruralidad colombiana y volvernos un país ambicioso, producir para exportar, conquistar al mundo, que es lo que se necesita. Tenemos que mirar con mucha más amplitud. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo se debe mover el manejo económico que permita crear las bases
para esa Colombia, que genera empleo bien remunerado, que mejora bienestar, que le da certeza a sus jóvenes, a la mujer jefe cabeza de hogar, que van a encontrar oportunidades para progresar y avanzar. Doctor Oscar Iván, siguiendo la línea de lo que ha planteado Nicolás Gómez en la pregunta que le acaba de hacer a usted sobre la reactivación económica, yo quiero preguntarle respecto de la necesidad de algo que sentimos muchos colombianos ha quedado en deuda del gobierno Duque y ha sido la necesidad del recorte burocrático o el ajuste fiscal en los gastos del funcionamiento del Estado. Creemos firmemente que en la medida en que nos hemos sometido a ya prácticamente 3 reformas tributarias en lo que va del gobierno, casi pues una por año, los colombianos decimos no tenemos de dónde seguir pagando más impuestos, pero el gobierno y el Estado no se achica, sigue siendo un Estado muy robusto, muy grande, que demanda cantidades enormes de dinero para su funcionamiento. El otro problema que viene de la mano, y se lo planteo con este, es la necesidad obviamente de una reducción del gasto público, y la siguiente es la necesidad de una reforma de justicia que realmente sea efectiva y que sirva para darle estabilidad jurídica al país, en un país donde vemos cómo los más altos dignatarios de este país utilizan una acción de tutela para que les den los recursos para sus esquemas de seguridad. En un país donde vemos que el ciudadano de a pie nunca tiene pronta resolución porque no tiene una justicia que lo acompañe. En un país donde vemos que de cada 100 capturados, 95 quedan en libertad porque solamente a 5 se les puede procesar y los otros 95 pues terminan en la calle porque hubo malos procedimientos en la captura o quedan en libertad por vencimiento de términos. ¿Qué plantear frente a esos dos temas? Tema de corrupción, tema de adelgazamiento del Estado y tema de justicia. Bueno, Edmar, dos temas muy importantes. Vamos con el primero, el de reducir el gasto. No se ha hecho lo suficiente, como usted lo dice, es cierto. Sin embargo, en la última reforma fiscal se establece una meta de reducción de gasto de funcionamiento de 2 billones de pesos, como quedó establecido. Pero hay que ir más allá. Hoy en la presidencia hay 11 consejerías. Del gobierno anterior se crearon 7 nuevas agencias. Colombia tiene que hacer un esfuerzo mayor en reducir gasto burocrático y derroche. Y yo he hecho una propuesta que es bien ambiciosa: acabar con el 4 por mil, que genera ingresos cercanos de 8 billones de pesos al año para el país en su recaudo. Un impuesto que afecta mucho, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, y evita la formalización. Entonces, acabar el 4 por mil y financiarlo con reducción y recorte de gasto burocrático, gasto que se va en derroche, gasto innecesario. Eso me parece que sería un gran ejemplo para el país, para las familias, para las empresas. Daría una señal de un Estado que busca construir confianza con la ciudadanía. Financiar entonces la eliminación del 4 por mil con reducción de gasto burocrático y derroche, como un gran propósito nacional que necesita el país, y hay la posibilidad efectiva de hacerlo. El segundo tema que usted toca, reforma a la justicia, fundamental, pero hay que verlo en varias dimensiones. Primero, hay que hacer una reforma para algunos tipos de delitos que están creando seria impunidad. No hay seguridad mientras haya impunidad. El binomio seguridad y justicia es de una absoluta necesidad. Usted lo ha dicho. No es solo los que liberan, sino el problema es que hoy el 70% de los que capturan son reincidentes. Entonces estamos en el peor de los mundos. Penas bajas, penas poco severas, reincidencia, no hay resocialización en las cárceles. Mencionaba yo que hoy tenemos bandidos. Ha escuchado una cifra de cerca de 200 presos que desde las cárceles siguen delinquiendo y manejando las redes de extorsión, de microtráfico, de estructuras criminales. No es posible. Entonces estamos atrapados en el peor de los mundos, que exige una profunda reforma en esos temas de justicia, de cárceles y resocialización, para garantizar que el delincuente recibe penas severas. La gran herramienta que tiene el delincuente para seguir delinquiendo es la impunidad. Eso por un lado, la justicia. Por el otro lado está el tema de la justicia, que necesita actuar con prontitud y eficacia. Y allí yo estoy planteando una gran reforma que se haga a través de un referendo de iniciativa ciudadana para hacer la gran reforma a la justicia y a la política, que permita enfrentar la corrupción que ya llegó a su punto cuando vimos y hemos padecido el escándalo del cartel de la toga.
Y hay aspectos esenciales. ¿Cómo podemos convertir la justicia en pronta y eficaz? Por ejemplo, el expediente digital. Si lográramos digitalizar los expedientes que ven en la justicia, vamos a reducir el término de duración de un proceso judicial de 15 a 10 años. Vamos a lograr un efecto enorme, permitiendo que un ciudadano desde el celular pueda tener acceso a sus procesos judiciales. Y esto muestra que el camino de la conectividad, en convertirnos en un país digital, en un gobierno digital, va a tener serios impactos para enfrentar la corrupción, para enfrentar una mayor eficiencia, para mejorar el servicio al ciudadano. Hoy la tecnología se vuelve una herramienta crucial para poder ajustar el Estado y prestar servicios eficientes. Y hay que acabar con ese matrimonio que hay entre política y justicia. Esas funciones electorales que tienen las altas cortes son y le han hecho un gran daño a la justicia, que ha generado estos escándalos que tenemos que enfrentar. Algunos elementos que entonces debemos priorizar en reforma a la política. Una, sobre el tema de endurecimiento de penas para acabar la impunidad, pero otra, en una justicia que actúe, esté cerca, sea pronta y eficaz para resolver sus procesos. Doctor Oscar Iván, se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarle sobre el siguiente foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático que se avecina. Entiendo que es este sábado y el tema principal es la lucha contra la corrupción. ¿Qué nos puede contar de eso? Así es, este sábado en la ciudad de Santa Marta. Bueno, el tema de la corrupción hoy es uno de los factores que más angustia a la ciudadanía, y digamos que en Colombia estamos hastiados de la corrupción. Y eso ha llevado a una pérdida de confianza en la ciudadanía, en la política y en la justicia, que crea un enorme desafío para nosotros. La corrupción tiene varios caminos que enfrentarse. Primero, tenemos que recuperar la ética de lo público. Lo público es sagrado. Los recursos públicos hay que cuidarlos como propios. Quien sea funcionario público tiene que entender que la virtud es de servicio a la comunidad. Cuando la política se ve como un negocio, la política no funciona. No hay oficio más noble para una sociedad que la política, y en Colombia está completamente desprestigiada, tanto los políticos, los partidos, como las instituciones como el Congreso. Entonces, primero tenemos que hacer una gran cruzada para recuperar la ética de lo público. Segundo, el tema de la educación. El tema de la corrupción no es solo en el sector público, es que hay una contraparte en el sector privado que es el que induce a la corrupción. Tercero, la reforma política. Nosotros necesitamos hacer una reforma que le dé un golpe cierto a la corrupción. Por ejemplo, el financiamiento privado es nocivo en las campañas. Hablar de una campaña al Senado que cueste hoy 20.000 millones de pesos, eso es lo más vulgar que uno puede pensar ocurre en una sociedad, porque no hace ningún sentido, ninguna lógica. Tenemos que volver al financiamiento público que permita evitar esa conexión de las mafias que desde el Estado terminan financiando campañas políticas. Tenemos que volver al esquema de las listas cerradas en la política, que premien el mérito y combatan ese costo de las campañas. Me parece que la discusión de los senados regionales es muy valioso para que las campañas no tengan esos costos y para que las regiones nuevamente sean las que eligen su propia representatividad. Hoy tenemos 11 departamentos que no tienen representación en el Senado de la República. Creo que eliminar las contralorías municipales, departamentales, harían mucho bien para el país y reducir tamaño de Congreso y salario de los congresistas. No hay un camino más adecuado para recuperar la confianza ciudadana que una reforma política que debe ser a través de un referendo de iniciativa ciudadana, al igual que la reforma a la justicia, para poder enfrentar la corrupción. Y un gobierno digital. Un gobierno que un ciudadano desde el celular pueda hacer control a la ejecución de los recursos, pueda hacer control a la forma como se administran los recursos, le quitaría una gran dosis de corrupción, le haría mucha transparencia y agilidad. Un Estado moderno y eficaz que funcione sobre la base de gobierno digital sería una gran herramienta para enfrentar la corrupción. Estas son algunas ideas que tendremos la oportunidad de compartir en el foro de este sábado. Doctor Oscar Iván Zuluaga, le deseamos un muy buen día y estaremos atentos al foro el día sábado desde Santa Marta con estas propuestas para combatir la corrupción, uno de esos tantos males que nos aquejan a los colombianos. Le deseamos un feliz día.
Bueno, Edmar, muchas gracias a usted, Nicolás. Feliz día y un saludo para los oyentes y en especial mis votos para su pronto regreso al doctor Fernando Londoño. Muchísimas gracias.